Capítulo 1, versículo 1 al 3 leemos: para la gloria de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando lo encuentre se pone, bueno, ya están de pie. Gloria a Dios, así debe ser. Dice la palabra del Señor: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Puede sentarse. Gloria a Dios. Meditamos bajo el pensamiento el sentir de un cristiano comprometido. El sentir de un cristiano comprometido. Gloria a Dios. Nehemías hasta cierto punto está cómodo en el palacio del rey. Nehemías se encuentra en una situación muy diferente a la que Jerusalén y sus hermanos judíos están pasando. Él pregunta al remanente o a los hermanos que llegan al reino de Persia por la situación que está pasando Jerusalén. Y los hermanos le contestan que el remanente de los que quedaron de la cautividad, los que no se llevaron al cautiverio, los que habían quedado escondidos, los que pudieron sobrevivir a la invasión, estaban ahí. El problema es que estaban en un gran mal, en una gran afrenta. Estaban al descubierto. ¿Por qué? Porque el muro de Jerusalén había sido derribado. Las puertas de Jerusalén estaban quemadas, estaban hechas cenizas. Ahora, en Susa, capital del reino, Nehemías vivió en la capital de los persas. Veamos la condición de Nehemías, en donde él estaba. Él estaba en un palacio. ¿Usted cree que se puede vivir mal en un palacio? Aunque sea de sirviente, se vive bien. Y el puesto que Nehemías ocupaba no era el de barrer el corredor, no era el de andar allá afuera soleándose, no, el que le servía al rey, a su nombre. Ahora, Nehemías estaba viviendo en el palacio del rey de Persia. Él estaba hasta cierto punto cómodo, gloria a Dios. Pero había una situación en el caso de Nehemías, que el cuerpo de Nehemías estaba en el palacio, estaba en el imperio en ese entonces, estaba en una comodidad agradable. Posiblemente no le faltaba nada a Nehemías, tenía todo lo necesario, tenía un techo, tenía abrigo, tenía alimento, tenía algunos privilegios por ser el que daba la copa al rey, gloria a Dios. Ahora, pero si bien es cierto, el cuerpo, lo que se ve de Nehemías, está en el palacio, está en el imperio persa, pero su corazón estaba en Jerusalén. Alabado sea Dios. El corazón de Nehemías estaba interesado en Jerusalén, que estaba aproximadamente a unos 1287 kilómetros de distancia. Gloria a Dios. Ahora, él quería saber acerca de los que habían regresado, de los que habían quedado, de cómo estaba la situación con el pueblo en la ciudad de Jerusalén. Y un cristiano comprometido puede hacer que se pueda ir lejos de su iglesia local, puede hacer que migre a otro lugar, puede hacer que se vaya a otro territorio por una u otra razón, pero allá en donde esté podría ser el templo más maravilloso, quizás el pastor más elegante en la oratoria, un mejor mensaje. Quizás la orquesta que dirige la alabanza podría ser hasta mejor que lo que cantamos nosotros, pero el cuerpo está allá, alabado sea Dios. Pero el corazón de ese creyente comprometido que ama la iglesia donde nació, siempre visitará un mensaje y preguntará: ¿cómo están los hermanos de la iglesia? Qué lindo es cuando alguien llama y pregunta, gloria a Dios, ¿cómo está la iglesia, hermano? ¿Cómo está la congregación? Hemos estado alegrándonos a través de los videos que transmiten. Nos alegra el saber de cómo están ustedes. Gloria a Dios. Ahora, Nehemías quería saber, quería
ponerse al tanto de cómo estaba Jerusalén, de cómo estaba la situación en Jerusalén. Y ellos le cuentan la situación de Jerusalén. Y podríamos pensar nosotros que un hombre tan importante como Nehemías tenía cosas más importantes que pensar que en una ciudad destruida, que en una ciudad quemada. Podríamos pensar que Nehemías podría estar pensando en asuntos relacionados a su trabajo, en la supervivencia o en el crecimiento personal de él. Pero él está trabajando, pero también está pensando en sus hermanos. Y que bueno, cuando hay un creyente o un cristiano comprometido, él busca su superación, por supuesto es bueno, pero también ve la superación de la iglesia, alabado sea Dios. No solamente yo, no solamente para mí, sino el bienestar de la iglesia, a su nombre. Ahora, él quería estar en una ciudad, mis amados, distante, en la que nunca él había estado, porque habían pasado 150 años después de la primera invasión, después de la primera cautividad. O sea que Nehemías ni siquiera nació en Jerusalén. Pero hay algo maravilloso que destacar en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, que hay muchos factores que ellos no dejan perder. Por ejemplo, la genealogía, la descendencia de quién es hijo, de dónde viene, quiénes son la familia, no lo pierden. Usted me pregunta a mí, yo conozco hasta a mi abuelo, de ahí para arriba no sé quién es. Ellos no dejan perder esa raíz. Ahora, otra cosa que ellos se interesan mucho es en instruir a sus hijos en el conocimiento del Dios verdadero. O sea que Nehemías, a pesar de no haber nacido en Jerusalén, a pesar de no haber vivido en Jerusalén, él había sabido a través de sus padres, a través de su familia, que él venía de esa nación maravillosa. Gloria a Dios. Entonces, podríamos pensar que Nehemías tenía otras cosas en las que pensar, pero sin embargo, como su corazón estaba en las cosas de Dios, su corazón no estaba en el mismo, sino en otros. Cuando la voluntad y nuestro corazón está en las cosas de Dios, nos interesamos por los demás, interesamos por la congregación, gloria a Dios. Hay gente que quizás no le interesa las cosas de la iglesia. Él puede ver que un chorro está prendido y él pasa y no importa. Él puede ver que un foco quedó prendido todo el día, a él no le interesa. Él puede ver que una silla quedó por allá, no la adentra, pero a alguien que le interesa, ese está pendiente. Ese está pendiente y dice: hermano, fíjese que la lámpara de enfrente quedó prendida anoche, toda la noche ha quedado prendida. Vaya a ver, si no voy yo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque está interesado en las cosas de Dios. Entonces Nehemías tenía el corazón de lo que dice el Salmo 137, versículos 5 y 6. ¿Qué dice? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Alabado sea Dios. ¿Cuántas veces cantaría Nehemías aquel salmo que dice: haz volver nuestra cautividad, haznos regresar, alabado sea Dios? Entonces en su corazón tenía ese salmo precioso, el Salmo 137. ¿Y por qué lo tenía? Porque Jerusalén era especial para Dios, y lo que es especial para Dios es especial para sus hijos. Si Jerusalén era especial para Dios, entonces también era especial para Nehemías. Y veamos en primer lugar lo que el informe que le dicen: el muro de Jerusalén está derribado y las puertas quemadas. Las noticias que recibió no eran alentadoras. Las noticias que recibe Nehemías, quizás Nehemías estaba con una disposición o con una idea de recibir una noticia alentadora, de por lo menos decir: fíjese que los muros que fueron destruidos ya van a la mitad, las puertas que habían sido quemadas ya se volvieron a edificar. Pero no, él dice: los muros siguen en el suelo, alabado sea Dios. Los muros siguen derribados, las puertas siguen quemadas, gloria a Jesús. El pueblo era llamado remanente. Este no era un título esperanzador, este no era un título que llenaba de alegría cuando decían un remanente. Ya no era una potencia, ya no era una nación, era un remanente que había quedado nomás. Alabado sea Dios para siempre. Ellos le dicen: están en gran mal y afrenta, están desprotegidos, gloria a Dios. El mal estado del pueblo y el mal estado de los muros de la ciudad estaban íntimamente conectados. Si los muros estaban caídos, el pueblo corría peligro. ¿Corría peligro de quién? De las fieras, de los enemigos. Porque una ciudad que no estuviera amurallada, que no tuviera puertas, era blanco fácil del enemigo.
Por eso sus hermanos le dicen: están en mal estado, están en una afrenta, están en peligro, porque sus muros han sido derribados, no hay defensa, no hay protección, nada en absoluto, gloria a Dios. Si había algo de valor en la ciudad sin muro, podía ser robado inmediatamente por sus enemigos. Podían llegar los enemigos y robar, porque no había una defensa, gloria a Dios. Los que vivían en una ciudad sin muro vivían en constante estrés, miedo, terror de que de un momento a otro los enemigos llegarían y robarían su esfuerzo. Qué terrible es vivir en esa situación, mis amados. El saber que nos ha costado poder llegar a realizar algo, de tener algo, como el caso de Gedeón, Israel en ese tiempo, que ellos cosechaban, sembraban, y cuando sacaban la cosecha, llegaban sus enemigos y los dejaban sin nada. En esa misma situación estaba Israel en este tiempo. Jerusalén estaba desprotegido, gloria a Dios. Entonces no es de extrañarse que el pueblo viviera en constante angustia, en constante desgracia, afrenta, viviendo solamente como un remanente. Como unos pocos que no podían hacer frente a un enemigo, como unos pocos que no podrían pelear si hubiera una batalla. Eran blanco fácil del enemigo porque no tenían la capacidad para defenderse. Ahora, Dios tiene más para nosotros que ser solamente un remanente. Dios tiene mucho más para nosotros. Romanos 8:37 dice que Dios no solo quiere que seamos vencedores, sino que seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y nos podemos preguntar: ¿qué tiene que ver Nehemías? ¿Qué tiene que ver Jerusalén con nosotros? ¿Qué tienen que ver los muros, las puertas? Gloria a Dios. Podemos quizás vivir en una casa amurallada, en una casa segura, pero ¿qué de nuestros muros espirituales? ¿Qué de nuestras puertas espirituales? ¿Será que el enemigo se detiene? ¿Será que hay una barrera que nos protege? ¿Será que nuestros muros están debidamente construidos, debidamente afirmados, que nuestras puertas están seguras porque alguien las defiende? Nuestros muros deben estar cimentados en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Si nuestros muros están cimentados en Cristo, no hay enemigo que entre, no hay enemigo que llegue. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, la reacción de Nehemías ante las noticias de Jerusalén y su pueblo. Hay una reacción en Nehemías, y es la reacción de un creyente comprometido, de un cristiano comprometido. Dice el versículo 4: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. ¿Cuándo es que uno reacciona de esa manera? Dice él: me senté y lloré. ¿Cuándo es que reaccionamos así nosotros? Cuando hay una noticia que impacta nuestro corazón, una noticia que duele, que nos agarra desprevenidos, sin defensa alguna, sin reacción alguna. Ahí es que nosotros reaccionamos así. Y de las muchas experiencias que he podido tener, yo recuerdo cuando a mí me informaron de que mi mamá había muerto, una hermana me la dio sin anestesia, así de un solo. Y yo decía: en ese baño de ladrillo voy a desahogar mi ira, lo que sentía por dentro. No pude, me desplomé, me fui al suelo. Yo entiendo a Nehemías, el amor por Jerusalén, el amor por su nación. Al oír aquella noticia dice: me senté, me desplomé, aleluya. La reacción nuestra al saber que un miembro del cuerpo adolece debe ser de tristeza. La reacción de nosotros al saber que parte de nuestra congregación está pasando por un buen momento es de desplomarse y ponerse en el lugar de ellos. Alabado sea Dios. Él dice que no solo se sintió mal por Jerusalén y su pueblo, inmediatamente no hubo fuerza en sus piernas, no pudo pararse, no pudo sostenerse al ver que la ciudad santa, el pueblo escogido de Dios, estaba en desgracia. Alabado sea Dios. Y que él estaba lejos de su pueblo, que él quería, pero estaba lejos en ese momento. Gloria a Dios. Dice él: me desplomé, se fueron mis fuerzas y comencé a llorar. Aleluya. A él le dolía la situación de Israel. Nosotros, al ver la situación de un hermano, de una congregación que ha vencido o ha sido vencido por el pecado o ha sido destruido por el enemigo, no es de alegrarnos, no es de reírnos, no es de señalarnos, es de ponernos en el lugar de él, y si es posible llorar por él, para que Dios tenga misericordia y pueda perdonar sus pecados. Alabado sea Dios. Y él dice: y comencé a llorar y a hacer duelo, e hice duelo por algunos días. Se le fue el apetito.
empezó a ver aquella ciudad a la que nunca había ido, pero había escuchado de las grandezas de Jerusalén. Y empezó a meditar, ¿y qué puedo hacer? Y lo más correcto que podemos hacer en primer lugar es buscar el rostro del Señor. Alabado sea Dios. Y él dice, hice duelo por algunos días. Dios estaba usando a Nehemías para hacer algo con respecto a esta situación. Dios ya había empezado a obrar en Nehemías y lo llevó a sentir ese amor, ese deseo por reconstruir Jerusalén. Ahora, pero lo primero que él hace es buscar a Dios. Dios hizo algo en Nehemías. Cuando nosotros decidimos hacer algo por la obra de Dios, es Dios haciendo algo en nosotros. Cuando Dios ha ministrado a nuestro corazón, los proyectos de la iglesia no los vemos como carga, los vemos como una victoria que la iglesia va a obtener, aleluya. Y decimos, este proyecto no es solamente de los líderes, este proyecto es de la iglesia. Amén. Entonces, y qué bueno cuando nos involucramos, y yo me gozo, me alegro, me glorío hasta cierto punto en saber de la condición de esta congregación. Porque estamos o están sonando allá por aquellos lados de Honduras. Los hermanos están agradecidos porque hay una iglesia en San Luis de la Reina, Cantón Junquillo, que aportó, que sintió el amor por esa obra. ¿Usted cree que lo van a olvidar esos hermanos? Jamás lo van a olvidar. Entonces Dios preparó en este tiempo atrás con la importante posición a Nehemías en Persia. Dios preparó el corazón de Nehemías, lo llevó hasta ese punto, lo llevó hasta ese lugar de privilegio. ¿Por qué? Para el bienestar de Jerusalén y de su pueblo. Recuerdo las palabras de José cuando es vendido, es maltratado, va a la cárcel y pasa por un proceso terrible. Y cuando él llega a ser el segundo al mando en Egipto y sus hermanos llegan y los conocen, aquellos se avergüenzan y dicen, este se va a desquitar, se va a vengar de nosotros. Y él les dice, descuídense de todo eso, Dios me preparó, Dios me trajo para este tiempo a su nombre. Es posible que haya gente malintencionada que quiera hacernos daño, que quiera obstaculizarnos, que quiera cerrar puertas, pero le aseguro que sobre esa gente malvada y malintencionada está la mano del Dios Todopoderoso, guiándonos a un lugar mejor, guiándonos con un propósito mejor. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Entonces Dios preparó desde tiempo atrás a Nehemías para llevarlo a ese cargo, para el bienestar de quién, de Jerusalén y de su pueblo. Ahora vemos que él tenía un corazón que se rompía por un estado de necesidad. Cuando nosotros veamos una necesidad, nuestro corazón debe ser sensible. Debe ser sensible, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el corazón de Dios en nuestra vida. Pero no hay forma de que Nehemías pudiera hacer esto. Tenía que ser un líder influyente para lograr lo que se había propuesto. Para llegar a realizar lo que Dios había puesto en su corazón, él tenía que ser un líder que influyera en otras personas para que se cumpliera el trabajo, gloria a Dios. Y el libro de Nehemías es tan especial porque es un libro que trata completamente de liderazgo. Si algo queremos aprender de liderazgo, vamos al libro de Nehemías, y de eso se trata el libro prácticamente, gloria a Dios. Algo que evidentemente necesitamos en la actualidad. Líderes determinados, líderes que quieren servir, líderes que quieren influir. No que busquemos el aplauso ni la fama, eso es para las estrellas de allá. Lo que nosotros buscamos es servir y engrandecer el nombre glorioso. Que se conozca no nuestro nombre, que se conozca el nombre de Jesús. No sé si puedes adorarle a Dios en esta hora, aleluya. El liderazgo significa eso, influencia. Y hay gente que ya viene con ese talento de liderar. Si usted ve a un grupo de niños jugando, hay uno que es líder. ¿Quién lo eligió? Nadie. Pero automáticamente le dice, hagamos esto, y los demás le siguen. Eso es influencia. Liderazgo es influencia. Que alguien más quiera seguir, gloria a Dios. Ahora, todos somos líderes. En un área somos líderes. Tenemos un área de liderazgo. Hay que explotarla. Hay que usar esa área de liderazgo. Todos somos líderes, todos tenemos esa manera. En un área somos líderes. Amén. Ahora, los líderes deben prepararse para el trabajo difícil.
Lo que le esperaba a Nehemías no era fácil, no era sencillo. Era reconstruir no los muros de una casa, sino los muros de una ciudad, los muros de un pueblo, gloria a Dios. Ahora, porque no será fácil. No hay victoria sin guerra. No hay victoria sin oposición. Aflíjase el día que no haya oposición. El día que no haya oposición, ese día hay que afligirnos. Pero cuando vemos ahí oposición y el enemigo está actuando, vamos en el sentido correcto, gloria a Dios. No hay oportunidad sin oposición. ¿En dónde va a demostrar usted su capacidad si no hay oposición? Si corriente abajo todo el mundo sabe nadar, pero corriente arriba hay que hacer un esfuerzo. No hay victoria sin vigilancia. Hay que vigilar, gloria a Dios. Pues siempre que el pueblo de Dios dice levantémonos y construyamos, Satanás dice dejen que me levante para desanimarlos. Siempre que vayamos a hacer algo en pro de la obra de Dios, Satanás dice espere, que me voy a levantar yo también. Y siempre va a buscar desanimarnos, oponerse y estar ahí entremetiéndose para que no se logre aquel proyecto. Pero lo maravilloso cuando un proyecto se pone en las manos de Dios y es la voluntad de Dios, se oponga el diablo y su demonio, los proyectos avanzan porque la iglesia tiene esa autoridad, alabado sea Dios, que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. La iglesia de Dios aplaude esta hora, alabado sea Dios, ni las puertas del infierno nos podrán detener. Aleluya, aleluya. El enemigo tendrá que hacer su trabajo, pero nosotros hagamos el nuestro. No hagamos nosotros el trabajo del enemigo. Amén. No nos dejemos usar por el enemigo, dejémonos usar por el Dios de gloria. Gloria a Dios. Nosotros debemos entender y decir a través de mí, Dios va a hacer algo que antes fracasó. ¿Cuántos habrían intentado reconstruir los muros? Muchos que no querían vivir en esa condición, pero fracasaron. ¿Cuántos quisieron restaurar las puertas, pero fracasaron? Pero Nehemías, Dios ya había tratado en él y él dijo, Dios va a hacer algo en mí, conmigo, que antes fracasó. Y podríamos nosotros venir arrastrando quizás una maldición en la familia. No, que todos mis familiares han divorciado, que todos mis familiares han fracasado. Yo en el nombre del Señor voy a vencer. Amén. Nosotros debemos marcar la diferencia en el nombre del Señor. No es que a todos nosotros los padres nos han abandonado. Conmigo será la diferencia. Yo seré diferente, gloria a Dios. Ahora, él dice, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. La reacción de Nehemías fue más allá de la emoción inmediata. No solamente se emocionó, fue más allá de la emoción inmediata. Él pudo quedarse ahí con las lágrimas y decir, qué mal está Jerusalén. Ay, lo siento por ellos. Yo estoy bien en el palacio. Pero él fue más allá de esa emoción. Y dice, ayuné y oré delante de Dios. Muchas veces llegará sobre nosotros una preocupación como una descarga y luego nos pasará con rapidez. Gloria a Dios. Pero si es del Señor, permanecerá, crecerá y la carga seguirá hasta que el problema que provocó la carga sea resuelto. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero de repente se le mete a alguien en el corazón. Yo tengo que ir a orar por esta persona. Yo tengo que ir a hablarle a esta persona. Y yo no sé qué estará pasando, pero aquella descarga de responsabilidad sobre usted y no se quita hasta que usted va a orar por esa persona. Y así es en los ministerios. Cuando Dios pone algo en el corazón, nos podemos ir para Tarsis. Le podemos negar. Podemos perseguir a la iglesia como Pablo. Pero Dios cumplirá su propósito en nosotros. Deberíamos nosotros entonces prestar atención a lo que Nehemías hizo. No se quejó. Cuando siente en su corazón el deseo de ir a reconstruir Jerusalén, no se quedó pensando, bueno, si yo ni nací en Jerusalén, ni conozco Jerusalén, lo he oído por lo que me mencionan mis hermanos, mi familia. No empezó a quejarse, gloria a Dios, no empezó con lloriqueo. ¿Y por qué a mí? No es verdad que muchas veces nos preguntamos nosotros, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí, Señor? Porque a usted lo eligió Dios.
Porque en usted Dios vio madera de vencedor. Y usted, Señor, ¿por qué tantas pruebas a mí? Porque usted lo considera un vaso que está moldeando, que está creando, forjando para ser un instrumento de bien. Alabado sea Dios. Pero muchas veces nosotros nos ponemos a llorar, Señor, ¿por qué a mí? Aleluya. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no a otro? Dale gloria a Dios que puso su mirada en ti y quiere hacer algo especial. Aquí no estamos por buenos, aquí no estamos por profesionales, por expertos, porque somos bien formados en esta área. No, aquí estamos por la misericordia del Dios Todopoderoso. Fuerte ese aplauso a Jesús, aleluya. Todos en más de una ocasión nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Aún en el liderazgo de la iglesia hay hermanos que se preguntan, ¿por qué yo, Señor? Habiendo más, porque a ti te vio el Señor. Amén. Entonces él no pone a quejarse, ni vio quién podía resolver este problema. Sino que lo primero que hace, ayuna, ora, e inmediatamente hizo lo que sabía que podía hacer, orar y buscar a Dios con intensidad en esta situación. Oré al Dios de los cielos, dice él. Nehemías tenía también en claro entendimiento de quién ayunaba y oraba, a quién él ayunaba. En Persia había muchos dioses, pero él sabía a quién le estaba pidiendo. Él sabía a quién oraba. Ahora, la oración de Nehemías, la oración es esencial para el liderazgo. Si su visión es tan grande que solo Dios puede llevarla a cabo, entonces usted debe orar. Si usted sabe que esa misión que usted siente, solo Dios la puede resolver, es necesario entonces que vayamos a orar. Un cristiano comprometido debe orar a su nombre. Un cristiano comprometido sabe que la oración es esencial. Si la oración no es absolutamente necesaria para lograr su visión no es lo suficientemente grande. Nosotros no podemos proyectarnos a cosas pequeñas. Tenemos que proyectarnos a cosas grandes. Yo escuchaba un testimonio, creo que usted también lo ha escuchado, de 7 ancianos en Rusia que compraron un teatro para templo. Y el pastor le dijo, ¿para qué quiero ir a ese gran teatro con 7 viejitos? Pero lo que Dios hizo a través de ellos, ¿por qué? Porque su visión era grande. Su oración también fue grande, gloria a Dios. Ahora, parece que Nehemías oró por 4 meses antes de ir a Jerusalén. Y si bien es cierto, la reconstrucción de los muros le toma solamente 52 días de trabajo. Pero antes de esos 52 días de trabajo hay 4 meses de oración y ayuno. A veces usted y yo vemos la victoria de los hermanos en público y dice, no hombre, qué fácil el hermano salió de esa enfermedad, que el hermano fácil venció ese problema. Lo que usted no ha visto es las lágrimas, el sacrificio, la búsqueda, el derramamiento de su alma delante del Dios de los cielos. Entonces Nehemías estuvo 4 meses orando y ayudando, orando al Señor, ayunando. ¿Para qué? Para poder reconstruir los muros de Jerusalén. Nehemías llevó su dolor y estrés a Dios en oración. Los hombres de Dios, el cristiano comprometido, no se anda quejando en las redes sociales. Amén. Porque ya no vamos en el vecino y en las redes. Me siento triste, me siento solo, me siento desahuciado. Amén. Nosotros debemos llevar nuestro estrés a aquello que les saca a ustedes de su casilla, a Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Y por qué el problema es que algunos no son libres del estrés, de la aflicción? Porque llevan sus problemas donde no deben llevarlos. ¿Qué hace la gente en las redes sociales? Reírse. Pero cuando lo llevamos delante de Dios hay un cambio en nuestra vida. Hay un cambio. Entonces Nehemías llevó toda esa aflicción, toda esa carga, todo ese dolor, todo ese estrés a Dios en oración. Y fue capaz de dejarlos ahí. Eso es lo maravilloso. Lo llevamos a Dios, pero ya no los traiga de vuelta. Ahí déjelos. Usted se siente angustiado, agobiado. Y el problema es este. Y uno oye decir a alguien, fíjate que me siento afligido. ¿Por qué hoy? No sé. Mal espíritu es. ¿Y qué debemos hacer entonces para librarnos de la ansiedad y el estrés? Orar al Señor.
Y cuando vaya a cantar cantos, cante alabanzas de poder, alabanzas inspiradas, alabanzas buenas. Pero empieza a cantar cansado del camino. Ya está muriendo después. Cante alabanzas de aquellas que dicen yo me gozo lunes, martes, miércoles, jueves. El gozo del Señor mi fortaleza es. Que podemos andar dando las 12, podamos andar ahí que ya no damos, pero no demostremos que estamos cayendo. Tenemos un Dios vivo. Por lo tanto debemos actuar de la misma manera. Aleluya. La oración alivia su estrés. Tal vez usted esté tratando de aliviar su estrés a través del entretenimiento, pero lo único que hace es distraerse un momento y luego vuelve. Pero cuando oramos, ahí se queda todo, gloria a Dios. La oración le dará fuerza. Cuando usted espera en el Señor, en oración, Él renueva sus fuerzas. Ahora, ¿qué más? Se acerca a Dios en humildad. Versículos 5 al 7 dice: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. ¿Cómo se acerca Nehemías? Con humildad. Él deja en claro que la situación que vive Jerusalén no es culpa de Dios. Él deja en claro que la responsabilidad y la causa de la afrenta en la que se encuentra Jerusalén es de ellos mismos. Y lo que me llama la atención es que dice: sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, nos hemos desviado en extremo. No hace como algunos del 2024, ¿va? Por culpa tuya. No, yo, dice él, y la casa de mi padre hemos pecado. Lo primero, él se acerca con humildad y te ruego, Jehová, Dios de los cielos. Aleluya. La humildad comienza, mis amados, al entender simplemente que hay un Dios entronado en los cielos, que no soy yo, que es Dios en mí. Ahí empieza la humildad. Estén ahora atentos tus oídos, dice él. Voy a hablar, voy a pedirte, voy a presentar los pecados del pueblo para que tú los perdones, gloria a Dios. Ahora él hace una oración y confesión, gloria a Dios. ¿Para qué? Para que Dios pueda perdonar los pecados de Jerusalén. ¿Qué hace más? Él acude a las promesas de Dios. Versículo 8 al 10. Acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecares, yo dispersaré por los pueblos, pero si os volvieres a mí y guardares mi mandamiento y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. ¿Qué hace Nehemías? Acude a las promesas de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Acudir a las promesas de Dios. Alabado sea Dios. Acuérdate, le dice Nehemías, de las promesas dadas a tu siervo. Nosotros tenemos promesas en la Biblia, mis amados, promesas a las cuales podemos acudir y decirle: Señor, tu palabra dice amén. ¿Qué más hace Nehemías? Un corazón dispuesto. Nehemías ora con un corazón listo para hacer algo. Versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Aleluya. Qué importante es la oración. Él dice: dame gracia, permíteme hallar gracia delante de aquel varón, porque él servía de copero. Y no crea que el copero podía ir el siervo del rey, así como venimos nosotros a veces. Voy a cantar porque me pidieron. No,
tenía que ir alegre, bañadito, planchadito, echando olores agradables, palabras sazonadas, una sonrisa especial como el que tiene la persona. A su nombre. Pero era tanta la aflicción de Nehemías que se notaba su tristeza. Y cuando se presenta delante del rey, el rey le dice: ¿qué pasa? Porque nunca, dice él, había estado en esa condición delante del rey. Sí, nunca era creyente ese varón. No. Te ves robusto, le dice. La tristeza no es de enfermedad. Y entonces ahí empezó Nehemías a relatarle lo que había. Y halló gracia delante de aquel. Un cristiano comprometido busca a Dios para hallar gracia ante Dios y ante los hombres. Gloria a Dios. Ahora, el reconocimiento de la necesidad debe ser seguido por una fervorosa y persistente espera en Dios. Nuestra oración debe ser persistente y esperar hasta que Dios responda. Ahora, nosotros debemos, mis amados, imitar o seguir el ejemplo de Nehemías. Él está lejos de Jerusalén, pero su corazón está en Jerusalén. Él no se queda de brazos cruzados ante la emergencia que Jerusalén tenía, sino que él empieza a orar, a ayunar, a buscar de Dios, a buscar los medios para reconstruir. Y cuando llega a Jerusalén empiezan a trabajar. Cada uno edificó lo que le tocaba y en 52 días terminaron la obra. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Nosotros podemos vencer y vamos a vencer solo cuando estemos dispuestos a servir en la obra de Dios a ese Dios maravilloso. Debemos disponer nuestro corazón para poder servir a nuestro Dios, para poder hacer la voluntad